Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Voy al Teatro. Este espacio en donde platicamos con creadores y creadoras de distintas partes de México para conocer más de su trabajo, pero también de esas historias personales que les van atravesando en su quehacer escénico, en lo que van viviendo a través de sus proyectos, las distintas obras de teatro, de danza, de circo, de lo que vayan realizando, estas historias luego personales que se van atravesando y que bueno, aquí nos damos el tiempo de dialogarlas. Si esta es la primera vez que ven este podcast, les pedimos que lo compartan, que se suscriban a través de la plataforma que lo estén viendo y que nos ayuden a que más personas se enteren de esto. Pues bueno, ya lo pudieron ver en el título de este episodio, pero igual eso no va a quitar que le haga una calurosa presentación a mi invitado el día de hoy. Es una persona que pues es dramaturgo, es director, además ahorita está desempeñando otros cargos dentro de la gestión cultural. Es una persona a la que he podido conocer desde hace mucho tiempo, que admiro, que aprecio, que estimo mucho. Y pues nada, sin más preámbulo, mi querido Saúl Enríquez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hubo? No, pues nada, encantado de estar aquí, y de verte, aunque sea a la distancia otra vez, canijo. Aunque sea a la distancia, ¿verdad? Oye, pues bienvenido, estoy muy contento de que podamos platicar el día de hoy. Y justo para arrancar este diálogo te preguntaría como primer cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Saúl, en este 2024, en estos últimos meses del año, en estas épocas de la vida? Pues mira, estoy viviendo una etapa nueva, ¿no? Como bien decías, tengo 2 años trabajando en la función pública, ¿no? Como subdirector del Instituto de Cultura aquí en Cancún. Y pues ha sido, pues, todo un aprendizaje nuevo, ¿no? Estar como del otro lado del escritorio. Y la verdad que me ha gustado mucho, pero también, pues, es desgastante, ¿no? Es muchísimo trabajo el que tiene que hacer si deseas hacer las cosas bien, ¿no? Claro, pero pues eso también ha sido como, pues muy interesante. Hay un equipo ahí de gente súper prendida que lo hace, por supuesto, más ligero. Y estoy en eso, estoy como con alas nuevas. Eso. Oye, ahorita llegaremos justo a esa parte de tu historia, que es pues la parte más reciente, pero quisiera ahora que nos fuéramos un poquito atrás, a ese momento en el que las artes escénicas se hicieron presentes en tu vida y que evitó que tú tuvieras cualquier otra profesión, que fueras doctor, abogado. ¿Cómo fue ese momento en el que las artes se presentaron y que además tomaste la decisión de, sí, me quiero dedicar a esto y aquí me quedo? Sí, es una historia muy interesante para mí porque pues yo soy de Orizaba, Veracruz. Orizaba, Veracruz es la ciudad más grande y junto hay una serie de ciudades pequeñas, ¿no? Más bien de pueblitos pequeños, y uno de ellos es Nogales, Veracruz. En Nogales, Veracruz yo estaba estudiando la preparatoria y la verdad que nunca estuvo en mi espectro de estudiar teatro ni nada que tuviera que ver con las artes. Como muchos de los que iniciamos en el estudio de las artes tiene que ver con estos sueños de fama, ¿no? Es decir, a través de la televisión, pues empezamos a ver como figuras que nos resultan atractivas y entonces decidimos para allá. Y lo que pasó fue que tenía una serie de paraescolares, el bachillerato donde estaba estudiando, y yo tenía deportes porque en ese momento yo jugaba básquetbol y entonces pensé que para pertenecer a la selección de fútbol tenía que estar en ese lugar. Y me empecé a llevar muy mal con el maestro de educación física y pedí mi cambio y entonces me acuerdo que pregunté, bueno, ¿qué hay? Me dijeron, pues mira, hay teatro, hay macramé, haz de cuenta, no me acuerdo cuál era el otro, y tal. Y yo me acuerdo que dije, pues teatro, total, ¿qué pueden hacer ahí, no? O sea, yo veía que echan, o sea, pensando en... Sí. Hay 2, 3 veces y ya alarmé, ¿no? Sí, como suele verse por fuera esto, ¿no? Ajá.
Y la verdad que, además, la historia del maestro que daba esa materia, pues es muy interesante porque es un contador que le gustaba el teatro, que leía autodidacta, te digo, en ese pueblito, y dijo, pues sí, ¿por qué no dar clases de teatro, no? Ok. Y pues fue como entrar a la dimensión de la cual provenía, mano. O sea, desde que me acuerdo que estaba en el salón de ensayos, que yo veía a mis compañeros ejecutar acciones, ¿no? Ya con un texto y tal. Pero para mí era maravilloso, pues era como decir, es como estar en otra realidad. O sea, no lo intelectualizaba en ese momento así, pero sí me recuerda que era fascinante, ¿no? Es cuando yo entro a ese espacio también era como estar como en otra dimensión. Y pues eso fue amor a primera vista, a primer sentir, mejor dicho. Y pues ya se metió ahí en la cabeza estudiar eso. Empecé pues a pedir, o sea, dónde se puede estudiar teatro, dónde se puede estudiar vamos, ni siquiera sabía que se estudiaba, pues, ¿no? Claro. Sí, o sea, y entonces ya me dicen, no, pues sí puedes estudiar teatro y escuelas, licenciaturas, y yo, pues órale, suena padre, ¿no? Y entonces ya me dio 3 folletos la orientadora vocacional. Y pues ya por azares del destino, porque eso también es una historia muy larga esa en que dejé pasar tiempos, tenía que ver con una vida en la que en ese momento yo estaba como, pues con problemas familiares, o sea, había una serie de cuestiones ahí donde el teatro representaba para mí, o el estudiar teatro, como una tablita de salvación, como de ir hacia otro lugar, hacia otra ciudad, en la Ciudad de México, y llegué ahí a la escuela Andrés Soler, la escuela de la de la ANDA, porque era la que se me había presentado y era porque seguía en inscripciones. Pues yo ni siquiera sabía la existencia ni del ENAD, ni del CUT, no sabía la existencia de nada. Y llegué ahí y ahí estudié. Oye, y justo el moverse hacia otra ciudad, o sea, ¿qué te representó? Porque, claro, tenemos como dado por hecho que el ir atrás de los sueños, sean los que sean, son como wow, todo vale la pena y qué alegría estar, haber roto la zona de confort o en fin, ¿no? Pero, ¿qué te representó? Porque pues dejar familia, dejar amigos, dejar tu lugar, o sea, ¿debió haber significado algo o no? ¿Cómo fue eso? Mira, cuando yo estaba estudiando la secundaria, en algún momento mis papás decidieron separarse, y entonces mi papá vivía en Nogales y mi mamá vivía en Torreón, entonces yo estaba allá en Torreón. Entonces finalmente se reconcilian y yo estaba estudiando el 3er año de secundaria, y yo lo que les dije a mi mamá fue como, pues déjame aquí, ¿no? Deja que termine yo el ciclo escolar, porque pues la secundaria fue en general complicada para mí, ¿no? Y había encontrado como un grupo de gente, pues en la que yo me sentía bien. Y entonces, por alguna razón, a mi mamá y a mi papá les pareció buena idea, sí, ¿no? ¿Por qué no dejamos a este cabrón de 14 años solo en esta ciudad, ¿no? Ajá. Digo, tampoco faltaba mucho, faltaban 4 meses, creo. Y me quedé. Entonces, ya una vez hecho esto, yo me acuerdo que para mí la idea de vivir solo ya no implicaba como ninguna complicación, ¿no? Okay. O sea, ya era como, pues ya es un aprendizaje, pues sí, te tienes que cuidar, no hay nadie o sea, no hay nadie que te vigile, pero tampoco no hay nadie que te cuide ni que vea por ti, y si te pierdes en medio de la calle, pues nadie va a preguntar por ti hasta no sé cuántos días, ¿no? Entonces, digamos que ya traía como eso preparado. Además, vivía en un barrio como bastante raro en ese momento. En fin, había que tener las alertas muy, había que estar muy alerta en ese lugar. Entonces, cuando yo pienso en irme, también yo tenía un dinero ahorrado. Yo en los negocios de mis papás trabajo desde muy chavo. No era mucho, era como si, no sé, pensar en 35,000 pesos y hoy decidiera irme otra vez a estudiar, que en mi cabeza me daba para una vida. 4 meses, ¿no? No, o sea, sí, estaba habituado con las cuentas y dije, y ahí voy viendo, ¿no?
Y pues así fue, en algún momento me ayudaron mis papás, luego yo empecé ahí a trabajar en Burger King, o sea, también justo cayó esa escuela, me daba la oportunidad de trabajar en las mañanas, ¿no? Okay. Entonces te digo, eso me fue ayudando, y como trabajar, te digo, desde chavo tampoco implicaba a mí como una cosa de ay, miren cómo estoy sufriendo, no, para nada, era como para mí habitual, pues quieres esto, pues tienes que trabajarlo, ¿no? Y tan. Pero lo que sí representó para mí fue la entrada, pues, al mundo del arte en serio, ¿no? Y conocer a gente muy interesante, gente con muchas lecturas encima, ¿no? Cosa que para mí fue lo más complicado. Yo me acuerdo que de las primeras preguntas que te hacen es de, cita tus 10 libros favoritos, y yo no había leído ni uno, man. O sea, sí. Ni uno. Más los que te ponen en la escuela, así por placer, pues no estaba con mis, pues digo, salvo los que había hecho de teatro, pero tampoco los consideraba como libros de lectura. Entonces eso, pues también, pues fue un movimiento ahí interesante como para ponerme a leer, así, pues con mucha intensidad, ¿no? Y pues esa fue como mi entradita ahí a esa ciudad. Y que bueno, pues la Ciudad de México es pues es un monstruo, ¿no? Y también llegué a vivir a una vecindad, porque mira, tanta era mi ignorancia que yo me acuerdo que pasaba por la Ciudad de México porque íbamos a Torreón, o sea, nos íbamos en camión, no nos íbamos en avión, en camión. Entonces yo me acuerdo ver muchos hoteles con un anuncio arriba que decía Hotel Garage, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que pensaba, pues llego a la Ciudad de México y en alguno de esos me meto, ¿no? Es decir, no hay pierde, no teníamos Google Maps de hotel cerca de mí ni nada de ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Pues entonces yo decía, pues los que ve ahí, o sea, ni siquiera sabía que eran moteles, ¿no? Hoteles de paso. Hasta ya llegaba mi inocencia, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 17. Vive la magia de las tradiciones de México, con esta obra para toda la familia. Marionetas, música en vivo, danza y animación son algunos de los elementos que vivirás en uno de los mejores teatros del estado. El origen de la vida como nunca lo has visto. El viaje de Tashtli. Se presenta el 25 de septiembre a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad en Celaya, Guanajuato. Antiguos y enigmáticos personajes cobran vida en la callejona de leyendas de San Pedro Tlaquepaque, para guiarte en sus encantadoras calles adoquinadas y vivir una tarde-noche inolvidable con el ambiente místico del pueblo mágico. Leyendas de Tlaquepaque. Se presenta el 12, 19, 26 y 31 de octubre con función doble a las 18 y 19 horas en el Andador Independencia en San Pedro Tlaquepaque. Cletus es un perrito que ha sido abandonado. Espera a su amo, pero tiene hambre y sed. Un día escapa y llega a un basurero en el que encuentra a Ata, una gata que le ayuda a sobrevivir y lo invita a integrarse al circo que dirige. Cletus el perro gato. Se presenta el 6 de octubre con función doble a las 13 y 17 horas en el Foro El 790 en Guadalajara. Esta es la historia de un antiguo combatiente y un ex payaso, quienes comparten su vida como habitantes de la calle mientras esperan la llegada de un antiguo compañero. El Monte Calvo. Se presenta el 5 y 12 de octubre a las 20 horas y 6 y 13 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural El Tercer Grupo, en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, y justo algo como que ha sido muy pues destacado dentro de tu trayectoria, pues ha sido justo el tema de la dramaturgia. Y en un país y en un gremio escénico en donde predominan los actores y luego los directores, ¿qué fue lo que a ti te hizo llegar a la escritura? ¿Qué se presentó? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Mira, siempre hay estas barreras que vamos, uno ni siquiera se plantea como que se dan de facto, ¿no? Entonces,
yo me acuerdo, pues tu contacto con la dramaturgia tiene que ver con personas o que ya no están, ¿no? O con grandes maestros o con grandes obras. Entonces, cuando yo estoy en la Ciudad de México, pues eso, hay una corriente de teatro mexicano. Y yo empiezo a trabajar con Luis Ayllón, un grupo, digo, Luis Ayllón en ese momento también era un dramaturgo incipiente, pero pues ya conocer un chavo que era como yo, ¿no? Y Uh-huh. que era muy alivianado, es una persona con muchas lecturas también, pero era muy alivianado, entonces yo escuchaba cómo estructuraba porque conoce la dramaturgia desde dentro, ¿no? Como actor, como análisis, tal, y entonces yo veía como una facilidad de, bueno, esta no sirve, pues la quito, entonces para mí era... Te digo, en la formación, pues es Shakespeare y no le muevas una coma. Claro. O no, ¿qué va a pensar? Y cuando veía que lo agarraba con tanta desfachatez, pues yo decía, pues yo también puedo, ¿no? Puedo intentarlo. Y pues tuve la fortuna de conocer ahí a varios amigos dramaturgos de él, y entonces me acuerdo que pues en el andar, luego nos íbamos a comidas corridas y no hacían otra cosa más que hablar de dramaturgias o lo que estaban haciendo. Y esa, digamos que para mí fue una escuela, ¿no? Okay. O sea, todos estos cafés en donde hablaban de sus historias y cómo lo iban construyendo, me llevó después a una reunión ahí de dramaturgos que se juntaban para leer sus obras, ¿no? Y como actor, uh-huh, pues ayudaba ahí a esa lectura, pero me permitía conocer los procesos creativos, que hasta la fecha es una de las cosas que más más me enamoran de lo que hago, ¿no? El ver desde dónde se construye, en ver al artista agobiado, al artista emocionado cuando ha tenido como una gran idea y cuando la logra plasmar, traerla a la realidad. O sea, para mí eso me parece como fascinante, ¿no? Entonces te digo, estos amigos dramaturgos me fueron llevando poco a poco a que yo me sintiera con el ánimo de escribir. Afortunadamente, yo me acuerdo que empezaba a hacer mis primeros pininos, ¿no? Y Luis Ayllón, por ejemplo, una de las primeras obras que le entregué, me acuerdo cuál era el título, me decía, está muy bien, me decía, tienes intuiciones dramáticas, vuelve a escribirla, ¿no? Entonces, para mí era como, ¿de qué estás hablando? Pues si llevo 3 meses haciendo esta cosa, como que vuelve a escribirla, ¿no? Pues sí, vuelve a escribirla, o sea, la idea está bien esto, está bien lo otro, pero claro, ya las dejaba yo, ¿no? Hasta que otra de las cosas que hice muchos años fue la docencia, ¿no? La docencia para niños. Y empezaba a escribir para ellos porque buscaba textos, o sea, hay mucho texto de teatro para niños, pero no para ser hecho por niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscaba como escribir con anécdotas pequeñas, chistosas y que tuviera lógica, que si al niño se le olvidaba, pues digamos que es, pues si preguntas dónde está mi vaso, el otro le diga en la mesa, ¿no? O sea, como que pudieran, si se atoran, pues, tuviera una lógica. Y sin querer, pues ese tipo de ejercicios me llevó a escribir la dramaturgia que hago, hasta que en una de esas escribo Los Mochados, para una escuela que se llama Colegio Concepción Cabrera de Armida, para las maestras, fíjate, me piden que les escriba una obra para Halloween, escribo Los Mochados. Les encanta, a mí también, yo me acuerdo que se las leía a mis amigos, decía, esta está bien padre, o sea, es muy sencilla, pero está muy chistosa. Y una amiga me dice, ¿por qué no la metes al concurso helénico de producción? En ese momento había un programa de La Gruta, no me acuerdo cómo se llamaba, y lo meto y lo gano. Y entonces ahí fue como, pues digamos que la bendición, y pues de ahí para el real seguí escribiendo, unas con más fortuna que otra, ¿no? Claro, oye, pero justo en esta cuestión de la dramaturgia, pues también tu trabajo ha tenido, aunque has hecho teatro para distintos públicos, pero ha tenido un acento importante en el tema de las jóvenes audiencias, ¿no? Justo ahorita con esta anécdota, a la par de lo que nos acabas de platicar, ¿qué encontraste tú ahí en ellas que te fascinó o que te atrajo tanto? No sé si a lo mejor el hecho de ser papá, o sea, como ¿qué te movió a escribir tanto para niños como para adolescentes?
Pues te digo, esa de los mochados fue trabajar con niños y ya después trabajando para adolescentes. O sea, yo creo que tenía el mismo prejuicio de muchos teatreros de que escribir para niños y jóvenes en ese momento, pues era una cosa menor, ¿no? Una cosa que se veía como facilita. Ujú. Y una vez un alumno, ya estando aquí en Cancún, me acuerdo que me hizo la pregunta porque yo hacía mis obras y los invitaba. Y me acuerdo que me decía, escriba una, pero donde, dice, porque todos los personajes son adultos. Dice, entonces escriba uno donde el personaje principal tenga mi edad, ¿no? Donde nosotros seamos los héroes. Pues esto para mí fue como, claro, ¿no? Escribamos algo para ellos, porque yo decía, si ya de por sí lo estoy invitando a ver mis obras, e iban, ¿no? Y les gustaba, yo decía, pues voy a escribir una para ellos. Ujú. En ese momento, en la compañía que yo tenía aquí en Cancún, que es Nunca Merlot, pues no hacíamos teatro para jóvenes, ni teníamos el casting para hacer teatro para jóvenes, ¿no? Pero pues las cosas se fueron dando. De la obra que estoy diciendo es ¿qué estabas pensando? Había tenido 2 salidas en falso con un par de obras, ¿no? Obras un tanto, pues ya sabes, como con el tío regañón ahí diciendo no hagas esto, no te drogues, Uh-huh. no, tal. Pero justo el meterme al mundo de los adolescentes, yo decía, lo que menos ellos requieren es ser juzgados. Entonces era como, pues, ponerlos desde su perspectiva, desde su mundo, cómo arreglan ellos sus problemas, ¿no? Me dediqué a hacer muchas lecturas sobre la adolescencia, sobre el cerebro adolescente. Y pues eso me llevó a escribir En qué estabas pensando, ¿no? Pero esa En qué estabas pensando tiene como por lo menos 3, 4 obras atrás que no llegaron a su fin, ¿no? Y coincidió que ya a Cancún llegaron una serie de actores que daban el casting perfecto, ¿no? O sea, más bien con un par era como, voy a ocupar esto, entonces necesito este perfil y tal. O sea, mucho de cuando escribo, trabajo a partir de la necesidad de, ok, este es mi actor, entonces necesito escribir para esto. Esta es mi situación, o este es mi espacio donde voy a hacer teatro, entonces voy a escribir para esto, ¿no? O sea, como que rara vez, digo, ya al último sí, pues ya nomás escribes y que los demás arreglen los problemas, ¿no? Pero antes no, antes era mi problema y yo tenía que ver cómo desde la dramaturgia podía empezar a resolverlo. Oye, y justo ahorita mencionas algo que también ha sido un acento importante en tu trayectoria, y es que pues aunque no eres originario de ahí, pero tienes ya una trayectoria consolidada justo en Cancún. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó? ¿Y en qué momento el viaje Ciudad de México aterrizó allá? Sí, fíjate que ahí me entró uno tiene muchas ilusiones cuando termina la carrera, ¿no? O sea, todavía empieza uno a vislumbrar como los mundos posibles, ¿no? Porque sales y estás en la Ciudad de México y tienes por un lado, bueno, al menos las expectativas de trabajo como actor, o sea, ni siquiera como dramaturgo, que yo no tenía en ese momento, era hacer teatro, hacer un teatro institucional donde estaban las estrellas, donde en ese momento se pagaban muy bien y donde la fila era enorme, ¿no? Uh-huh. Otra era la televisión, en donde también era una fila y era un mundo al que pues no sé de qué manera se pertenecía, pero yo no pertenecía a ese mundo, ¿no? Y luego estaba el teatro autogestivo, ¿no? Que pues la mayoría estábamos ahí, pero yo también me di cuenta que en ese ejercicio te puedes quedar toda la vida. O sea, no hay una cosa que logres un éxito aquí, te lleve a y luego te lleve a no, más bien es como en dónde te ubicas, con quién te relacionas y cómo vas subiendo. Y entonces, cuando a mí los primeros años me van bien, ¿no? Me uno a un grupo de gente y después lo que pasó en el 2006, me parece, sí, 2007, resulta que me dejan de empezar de llamar, ¿no? O sea, siempre hay una cosa en donde te llaman para este proyecto, para el otro, sí. Pues digamos que con lo que te financias la vida, ¿no? Sí. Entonces no me hablaban, voy a casa y no me quedo.
la cosa es que pues me entra una crisis así terrible y yo empiezo incluso ya a vender mis cosas, ¿sabes? Pero de mi tele, de mi grabador, o sea, de mis pocos bienes que tenía en ese momento. Y pues tú sabes, o sea, empieza uno a leer como los tiempos y entonces era octubre y yo no tenía trabajo para diciembre, o sea, para los siguientes meses, ¿no? Sí, para acabar el año, ¿no? Y por lo tanto, y para arrancar el año menos, o sea, si no tienes un trabajo en diciembre, noviembre, no lo vas a encontrar en enero, febrero, marzo, ¿no? Claro. Todo así es. Y que suelen ser meses todavía más complicados, ¿no? El arranque. Sí, vives del ahorro de lo que hiciste en diciembre. Sí. Y dije, no, pues, o sea, siempre tenía la docencia, pero yo ya no quería en ese momento hacer la docencia. Me pongo a buscar docencia y tampoco me elegían en eso. Entonces me habla una amiga, Cristina Rodríguez, y que curiosamente me había dado mi primer trabajo en la Ciudad de México para trabajar con niños y me dice, oye, yo estoy en Cancún, y estamos buscando le digo, pues quedando sin chamba, me dice, estamos buscando un maestro de lectura y redacción. ¿Qué onda, te lanzas? Y yo, pues sí, o sea, era eso, regresar a mi casa, ¿no? Sí. Regresar a mi casa. Pues ya que... como la derrota, entonces dije, no, pues sí, me voy a Cancún. Y y pues sí, representó muchas cosas llegar a Cancún, representó darme cuenta en el estado de autoexplotación en el que estaba, ¿no? De de qué tan lejos estaba de estos sueños de fama, y me permite hacer teatro desde un lugar mucho más tranquilo, mucho más desde lo que quiero hacer, desde cómo lo quiero hacer, desde lo que se te da la gana, pues, ¿no? Porque pues aquí en Cancún pues es la ciudad más joven de las ciudades más jóvenes de México, 50 años, entonces pues nada está construido y tienes de dos, o quejarte de que no hay nada o hacer que haya. Construirlo. Sí. Y opté por construirlo, ¿no? Y así poco a poco hacer el grupo de Nunca Verlo, de empezar con Poema para Tres, obras de teatro en casa, y poco a poco eso de estar en Quintana Roo ayudó que el teatro institucional me viera, ¿no? Y empezara como a jalarme, porque pues toda esta parte del sureste siempre ha estado como un poco ausente de las políticas culturales. Nacionales, ¿no? Entonces, te digo, eso me dio ahí como un foco, y pues como todo, al inicio pues eres la novedad, pero eso no dura mucho, ¿no? O sea, eventualmente todo se mueve. Tienes que estar a la altura de lo que se está generando, y pues nada, es ponerte las pilas y pues eso, trabajar y entender que estás, aunque no lo quieras, en un proceso de competencia y visibilidad y de creación, ¿no? Totalmente. Y justo ahorita que dices en esto de crear, pues ya acercándonos más a tiempos actuales, pues viene esta oportunidad de empezar a trabajar desde la institución, ¿no? ¿Cómo fue para ti justo como creador? Porque algo que solemos decir como en el gremio es que lo mejor que puede ocurrir es que esté alguien que conozca, ¿no? Alguien como de los nuestros, ¿no? Sin embargo, nunca se dialoga lo que eso implica para las personas, ¿no? O sea, muchas veces es a costa de la tranquilidad, de la salud incluso mental de las y los colegas que deciden entrar al tema institucional, porque pues implica muchas cosas muy complicadas, ¿no? ¿Cómo fue para ti justo de creador? Si bien nunca se deja de serlo, ¿no? Y que es otra forma también de crear, pero entendiendo esta cuestión de, pues ya la mayoría de tu tiempo ya está destinado a esto otro, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, pues casi me hace llorar, hermano, porque sí ha sido muy duro. Muy duro. Sí implica
¿Cuál es? Pues el sacrificio, ¿no? Utilizando de forma responsable esa palabra de lo sagrado, de pensar en algo más grande. Fíjate que, sí, te digo, bueno, te platico cómo llegué ahí. El estar aquí en Cancún y pues no tener como infraestructuras culturales, pues te hace pues un activista de tiempo completo. O sea, por un lado pues estás haciendo tus cosas, pero por otro y pues yo que empecé también a viajar por todo el país, ¿no? Veía como cuál era la situación de otros lados, ¿no? Infraestructura en otro lugar, ¿no? Que no necesariamente tenía que ver con el tamaño de las ciudades, ¿no? Hay ciudades que tienen organismos culturales muy desarrollados, ya muy aceitados y que en el peor de los casos están bien, ¿no? Digamos que hay una serie de programas que se repiten y pues hace que se acontezca. En Cancún, no, en Cancún pues cada quien se rasca con sus propias uñas o se rascaba con sus propias uñas y en Cancún y en Quintana Roo, en el sureste en general. Sí. Y pues aquí estoy para cobrarte para cuando te quieras presentar aquí, ¿no? Entonces, claro. Esa era como la política, Sumado, perdón que te interrumpa, a la dinámica que tienen justo estos estados de lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Y la cuestión de cómo lo escénico se traspola mayoritariamente hacia eso, ¿no? Sí, fíjate que un amigo lo decía, un amigo extranjero una vez me decía, bueno, conoció a la compañía y fue al teatro y en ese momento nos estábamos presentando en un hotel. Y entonces decía, me decía, yo no sé si te das cuenta de lo extraño que es esto que estamos viviendo ahorita. O sea, de estar con un grupo independiente en tales. Es como si tú vas a Las Vegas y hay un grupo de teatro independiente haciendo cosas y tiene gente, ¿sabes? Sí. O sea, dice, pues sí. O sea, en la ciudad del espectáculo. Como, ¿por qué lo verías, no? La ciudad del espectáculo, dice, como, ¿para qué se hace un pinche grupito de teatro, no? Y dice, claro, lo mismo en Cancún, o sea, la gente viene a cotorrear, como que no te entra en la cabeza que haya un grupo de teatro aquí. Entonces te digo, pues eso, todas estas necesidades pues te hacen acercarte a escritores, a pintores, a tal, muchas mesas de trabajo, con distintos afanes, de ya casi llegamos y no pasa nada, o sea, con este afán de generemos voz dentro de las situaciones desde dentro, ¿no? Porque pues desde fuera es re fácil, mano, es andarse ahí. Sí, todos tienen la solución a todo el tiempo, ¿no? No, y algo tan sencillo como echar lápiz, ¿sabes? Es como, ok, llegamos un documento, ¿quién hace la carta? Nadie hace la carta, ¿no? Entonces, pues nada, hay que hacer la carta, hay que ir a llevarla aquí, y hay que ir a Chetumal, y hay que ir a tal, y hay que... Entonces ahí se empiezan todas estas cosas de que en las juntas sí liberemos al mundo, pues se convierten en pocas buenas intenciones, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va haciendo? Que esos pequeños grupos pues se vayan, digamos que de forma natural, restringiéndose hasta quedar un grupo pues ahí cercano. Aquí entra una figura muy interesante, que es el actual director, que además es amigo mío, que es el productor Carlos López Jiménez. Cuando él llega a Cancún, yo lo invito a trabajar en un Camerlo Teatro y hacemos una mancuerna increíble, man. O sea, como que las cosas que yo ya no quería hacer, él tenía toda la intención de hacerlas. Uh-huh. Y las cosas que él nunca quiere hacer, yo las puedo hacer. Entonces fue una cosa. Se complementaban. Se complementaban así de forma increíble. Y empezamos y también pues ayudó a darle un salto al grupo pues muy muy interesante, ¿no? Y eso nos llevó también a vernos como algo como pues ya era como un binomio, ¿no? Ya no era como una persona. Eso nos llevó, él es un gran gestor y empezó a convencer en ese momento a la presidenta municipal a que asistiera a las funciones de lo que nosotros hacíamos. Mara Lezama, la actual gobernadora, ella empieza a ir, le empieza a gustar porque además tenía hijos adolescentes, ¿no? Entonces hacemos como clic y se queda ahí y pues es estar presentes en eventos y tal. Entonces empieza a visualizar hasta que un día viene la llamada, ¿no? En donde, oigan, quieren trabajar en la institución.
O sea, se lo habíamos pedido de forma exprofeso, pero imagino que 1,000 personas se lo habían pedido, ¿no? Entonces, ahí el proceso de ella o de las personas que están alrededor de ella, vaya usted a saber cómo fue. Ya un anterior habíamos estado de asesores en el sexenio anterior. Pero aún así, que es muy distinto, ¿no? O sea, eso, hablas y ya, o sea, das consejos y ya, sí. A veces caso, a veces no. Y veníamos empujando mucho esto de las compañías municipales, ¿no? O sea, como Cancún no tiene nada, entonces antes de pensar en infraestructura, que también ya la estamos generando, es generar los bienes culturales gratuitos para que la gente diga, esto del teatro está padre, esto de la danza está padre, esto del coro está padre, ¿no? Sí lo quiero, porque pues no pides lo que no sabes que puedes tener. Entonces, como hay una gran ausencia cultural en esta ciudad, pues la gente no va a extrañar lo que no conoce. Entonces, lo primero hay que dárselos, y hay que dárselos de forma gratuita, porque dicen, pues no van a pagar, pues claro que no lo van a pagar si nunca lo han probado, ¿no? O sea, como... Sí, lo tienes que generar en etapas, ¿no? Porque, pues no, o sea, comparar las dinámicas de otras ciudades que ya tienen a lo mejor normalizadas ciertas festivales, dinámicas, de consumo incluso, pues tienes que hacer justo tu propio diagnóstico, ¿no? Sí. Y que justo en esta cuestión del propio diagnóstico, te preguntaría ahora, como en un diagnóstico propio, ¿consideras que esa chamba ha valido la pena en un sentido también desde pues de lo que tiene que ver más allá de contigo? Lo pregunto también porque conectado como en esta misma línea de la primera pregunta, también de una forma muy superficial se suele pensar que quienes trabajan ahí es porque están viendo solo por sus intereses, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo mucho en el episodio pasado que platiqué con Raquel Araujo, que hizo un trabajo similar con la Escuela de Artes que ella ayudó a impulsar. Pues que en realidad este trabajo, por más que claro, tiene una serie de beneficios personales grandes que nadie está buscando como hacer que no existen, pero en realidad sí es un acto bastante generoso el decir, pues voy a trabajar aquí, que el impacto son los demás, o sea, ya sea los colegas o la ciudadanía. ¿Cómo ha sido eso y cómo en este autodiagnóstico dices, ¿ha valido la pena? ¿No? ¿Sí? Mira, lo difícil de entender es, o sea, primero aprendes mucho, crees tener la respuesta, pero te das cuenta, uno, del famoso elefante reumático que habla Andrés Manuel, que se puede mover, pero que implica literalmente dar de sombrerazos. El elefante reumático es la burocracia, ¿no? Sí, totalmente. Y otra parte también difícil de entender para tu propio gremio es que antes del gremio está la ciudadanía. Entonces, Totalmente. Lo que tienes que hacer es impactar primero a la ciudadanía, porque si tú quieres beneficiar a tu gremio, o sea, se da de forma natural, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, el tema de las compañías municipales, ¿no? Hemos sido un tanto criticados por eso, porque pues, es un grupo en el que, como no hay escuelas de teatro, pues tenemos que profesionalizarlos, ¿no? O sea, eliges lo mejor que tienes en la ciudad, lo mejor de teatro, lo mejor de danza y lo mejor de coro. Y a esos hay que tenerlos en clases 5 días a la semana, con los mejores maestros que te ofrece el panorama, para que empiecen a dar productos de gran calidad para el público. Entonces, digamos que de pronto parece que todo va para estas compañías, pero lo que necesitamos es, uno, generar constancia, ¿no? O sea, de que la gente sepa que todos los sábados se va a estar ahí la compañía municipal de coro, todos los sábados. Y la de ballet tal día y la de teatro tal día. Entonces eso va a ser recurrencia, porque es lo que necesita el cancunense, ¿no? O sea, no es como quizás ciudades grandes como Guadalajara, que no importa, que más bien son los espacios los que sabes que van a tener algo siempre, ¿no? Para ti, sí. para tu consumo. Entonces te digo, estamos en ese proceso,
O sea, sí generamos como algunas becas, apoyos para la comunidad, pero la comunidad también está en formación, ¿no? Entonces también es como sacar el mejor provecho del presupuesto. ¿Para qué? Para impactar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y eso implica que luego salga más caro el caldo que las albóndigas, porque tienes que transportar a 25 personas o 30 personas a la zona más alejada de Cancún para que les podamos llevar a la compañía de Corre, ¿no? Y luego se vuelve una cosa de, ok, ya le impactamos aquí, pero para que volvamos a regresar ahí es un relajo, entonces que necesitamos más músculo. Entonces siempre estamos ahí tratando como de generar programas ligeros, de gran impacto, ¿no? Que estén ahí como en la, pues eso, impactando en la comunidad. Y eso implica, pues que hablaba de sacrificio, pues que en mi trabajo creativo no hay tiempo, man. O sea, yo cuando llego, Sí, no. o sea, pues también tengo familia, ¿no? Y también mis Sí. hijos requieren mi tiempo y mi esposa, pues ni se diga. Entonces, pues es estar con ellos, salir a caminar, salir a echar un café, ¿no? En los tiempos que tengo. Si vale la pena, pues no lo sabremos hasta que nos vayamos, ¿no? A ver cuántos de los programas que están ahí pues prosperan. O sea, nuestro ideal es hacer una escalerita, ¿no? O sea, una serie de cómplices que vienen en este proyecto, que ya nos damos nosotros, pero pues se queda otro, ¿no? A lo mejor con cambios, pero oye, esto está funcionando, esto está con esta misión, esto, cuídalo y deja que se desarrolle porque todavía no ha llegado a su máximo, ¿no? Pues es desde ahí, o sea, está el proyecto de la Universidad de las Artes, están vamos a estrenar un teatro ya en unos días, un teatro que se tardó 27 años y pues la verdad que te digo, se dan las coyunturas de voluntades, ¿no? Está una gobernadora que quiere un teatro, está una presidenta municipal que quiere un teatro. Fíjate, una anécdota chiquita. Por ejemplo, el de las compañías, aquí se pudo porque la actual presidenta municipal, Ana Pati Peralta, en su niñez, perteneció a una compañía de ballet en Bordeaux, en Francia. Entonces, cuando le hablamos nosotros de las compañías, uno sabía que era algo artístico, sabía que necesitaba tiempo, sabía que pero que podía generar prestigio, ¿no? A la larga. Eso. Entonces, eso no hay forma, si alguien no tiene la experiencia de vida, no hay forma de que se lo expliques y al otro le haga sentido, ¿no? O sea, podrá confiar en ti, pero no, ella la verdad que nos ha apoyado muchísimo. Oye, qué importante eso, ¿no? No me había puesto a pensar como que pensamos que la cercanía de las artes escénicas para con las y los niños es como para justo desde el consumo en el sentido de pues que se vuelvan espectadores, ¿no? Pero en realidad puede tener una múltiple de repercusiones como esta, ¿no? O sea, gracias a que ella tiene ese bagaje previo, hoy se facilita algo. Sí, pues es lo que te digo, no extrañas lo que no conoces. Y a ella, te digo, le hizo todo el sentido y nos ha apoyado muchísimos, y la actual gobernadora también, ¿no? O sea, donde quiera que vamos, porque traemos a las pobres compañías, como a las compañías y a otros programas que tenemos ahí como Judíos Errantes, ¿no? Y y la verdad también que ese grupo de artistas, chapó, porque también entraron con mucha ilusión a estos grupos, ¿no? Esta idea de te selecciono porque eres de lo mejor, pero yo creo que ni nosotros sabíamos la chinga que iban a tener ellos, O sea, que son artistas y que le entran y que les toca presentarse en el parque donde no hay condiciones, donde no hay camerinos, y pues los ves ahí. Al principio se quejaban, pero ya luego entendieron el valor de ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora hasta piden ellos, ¿no? Cuando de pronto no los llevamos a campo de, oigan, ya sáquenos del teatro, queremos ir aquí, queremos ir allá. Entonces, te digo, vamos bien, la verdad que, te repito, es un equipo ahí muy interesante, donde está mi querido amigo Carlos López, un servidor, Oscar López también, que es un
gran director y es experto en toda la cuestión técnica. Hay muchos López, Karina López también, que trabajaba en la Nación Nacional de Teatro. Entonces te digo, se conformó ahí un equipo en donde, pues eso, ahí vamos todos los días muy, muy contentos, pero muy cansados, Marta, muy cansados, la verdad. Me imagino. Oye, cerrando un poquito el tema, esta sección institucional en la que estuvimos platicando ahorita, quisiera preguntarte que nos puedas compartir 2 anécdotas que tú recuerdes a lo largo de, pues, de todos tus años trabajando en esto. Una que recuerdes como muy positiva, algo que se haya quedado de ahí de una forma entrañable, muy amena, alguna anécdota que recuerdes en ese tono, y otra muy negativa. Que a lo mejor las negativas pues luego aterrizan en algo positivo o en alguna reflexión importante o algún aprendizaje, pero que en su momento pues se haya sido un momento ahí complicado, una positiva y una negativa. Mira, gracias a Dios positivas hay muchas, y tiene que ver con ser la primera vez en la vida de alguien, ¿no? O sea, la primera vez que ven un espectáculo de teatro, la primera vez que tienen acceso a una lectura teatral. Eso para mí representa pues un valor muy importante, porque yo cuando era joven, la verdad que hubiera sido mucho más llevadera para mí la adolescencia si hubiera visto las obras que ahora veo de los compañeros, ¿sabes? O sea, claro, hubiera entendido un montón de cosas. O hubiera dicho, no estoy loco, ¿no? Así piensa la mayoría, pero como entre adolescentes como que nos protegemos demasiado, entonces pues no fluye la información. Pero en ese sentido, en alguna ocasión, ahí en el Teatro 8 de Octubre, una niña se acercó y me dijeron, oye, te quiere conocer una chica, ¿no? Y entonces cuando me vio empezó a llorar y se puso muy nerviosa. Entonces, como esas cosas que uno ve cuando el artista, la celebridad, mejor dicho, tiene enfrente una fan, así fue su reacción, ¿no? y yo le decía, no, pero ¿por qué lloras? Y la emoción para ella era decir, es que yo vi muy chiquita, creo que había sido en qué estabas pensando, ¿no? O sea, estoy hablando que estaba hablando con una niña como de 14, 15 años. Dice, bien, ¿qué estabas pensando? Y luego vital, y luego vital, y luego vital. Dice, yo lo que me di cuenta es que, dice que no estaba loca, ¿no? O sea, lo mismo que yo decía era que no estaba loca y que más personas pensaban como yo. okay. Y dice, y yo dice, me ayudó muchísimo, dice, porque yo no tenía nadie que me ayudara en ese momento más que sus obras. Dice que además veía una vez y pues tenía yo que guardármelas en la cabeza porque pues, no las volvía a ver. Entonces eso para mí fue muy emocionante, porque lo verbaliza una persona, ¿sabes? Sí. Pero pues nunca sabes ahí qué hiciste en los demás. Hay quienes pasan por derecho, pues, ¿no? Pero cuando se logra generar este cruce virtuoso, pues está padre. Y del otro lado. Pues tiene que ver, o sea, no me acuerdo de alguien en particular, pero duelen, lo que te decía, de este lado institucional, de pronto duelen mucho las traiciones, ¿no? Duelen mucho el juicio de algo que no conocen, ¿no? O que no preguntan. O que de pronto crees que hay un vínculo y cuando tú te conviertes en institución, como que también te conviertes en un apestado, ¿no? Sí. O alguien que tiene una chiquera y que pues, tienes que dar porque ahora tú estás ahí, ¿no? Y es difícil entenderlo, o sea, es difícil entenderlo. Es difícil que no está uno ahí para ayudar a los cuates, ¿no? Claro. Quisieron hacerlo, o sea, de corazón quisieron hacerlo, pero pues no se puede porque además es una cosa de si tú, Alan, me caes muy bien, pues y yo te doy algo, al rato llega otro, pues a Alan sí le diste, ¿no?
Y entonces Sí, se vuelve una dinámica infinita, ¿no? siempre tienes que estar muy bien cimentado el proyecto, que no tenga que ver con las personas, sino con el proyecto. Eso, querido amigo, eso es como lo más, no negativo, pues es condición humana, pero sí es complicado y es desgastante, y pues también no es duele agradable, ¿no? saber que estás decepcionando de alguna manera una expectativa de pues, que los compañeros hicieron y que hasta uno mismo en algún momento se hizo, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de dedicarte al teatro? Lo que más a mí una que no me acuerdo qué me preguntaba, pero decían, y además del teatro, tu hobby, le digo, no, pues el teatro. Pero además yo, pues el teatro, o sea, y le decía, es que en el teatro está todo, o sea, de verdad que es muy entretenido, es apasionante, o sea, implica un reto intelectual, ¿no? Está la parte humana, o sea, ahí está concentrado todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, pues eso, el teatro es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta es que hay que vivir de él, ¿sabes? Ok. Porque sé el dolor que implica tener que renunciar. Yo no le he pasado, pero a mí me duele mucho ver de pronto gente talentosa que renuncia porque pues ya no tiene para pagar la renta, ¿no? Y lo comprendo. O sea, Sí. no quiere decir que lo dejes de hacer, pero ya no es como tu prioridad porque, pues eso, tú le diste una serie de energía a tal proyecto o a tales proyectos, a tal proyecto de vida como es el teatro, y pues no da lo que tú pensabas, ¿no? Sí, no sé, pensar ahí en algún modelo o sea, de verdad, de el que verdaderamente es artista. O sea, creo que es una falacia esto de que el que verdaderamente es artista va a encontrar un camino y tal. No, yo de verdad no lo creo. Claro, totalmente. Creo No sé quién se inventó que eso, pero sí, nada que ver. no, y se convierte en una trampa también para la cabeza de todos los compañeros y compañeras, ¿no? Sí. Pues si fracasé es porque quizás no le he puesto demasiado corazón o demasiado tiempo, demasiado veto, saber que Sí. uno. Pero sí, me encantaría que pudiéramos hacer teatro sin tener que vivir de él, ¿no? O sea, que fuera una práctica, no Por sé, el puro gozo, ¿no? por el puro gozo de hacerlo, ¿no? Eso. Oye, antes de entrar ya en la parte de cierre, que se nos ha ido muy rápido, ahora la pregunta sería preguntarte si Saúl tiene una pregunta, es decir, si Saúl tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna inquietud, puede ser hacia mí o hacia el proyecto de Voy al Teatro. La pregunta es, ¿Saúl tiene una pregunta? Pues yo como el clásico, más que pregunta es una opinión. No, quizás, o sea, admiro mucho lo que haces en el sentido de que cubres una necesidad, o sea, de que el proyecto que encabezas cubre una necesidad del gremio, ¿no? Y a mí me parece una cosa muy, muy noble. Y más bien lo que te preguntaría es, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en ese proyecto? Tras. Voy en evolución. La verdad es que, o sea, podría decirte de forma genérica que bien, ¿no? Que el proyecto ha sido el mejor año de Voy al Teatro hasta ahora. Nos ha ido muy bien, cada vez nos vinculamos más con los estados, ¿no? Tú lo sabes, esto nació en Jalisco, pero se ha ido paulatinamente conectando cada vez más con los estados, para hacer esto una cuestión nacional, ¿no? Digo, tiene 10 años el proyecto, pero pues esos 10 años son 10 en Jalisco y en los otros estados apenas va 1 o 2 según, ¿no? O meses en algunos casos. Entonces, bien, pero también diría que en evolución, o sea, que
un poco lo conecto o empatizo, me identifico como con lo que tú ahora platicas desde la institución, es decir, conforme pasa el tiempo, entiendo una serie de cosas o voy viviendo una serie de cosas pues nuevas relacionadas al proyecto y cosas que antes opinaba de una forma y que ahora las vivencias, lo que le va ocurriendo al proyecto para bien y para mal, pues también te va modificando. Entonces, pues creo que esto es un eterno work in progress. Sí. Pero así vamos en constante evolución y adaptación también, ¿no? Justamente. No, pues muy bien, querido. Oye, Saúl, pues me ha encantado platicar el día de hoy contigo, poder conocerte un poquito más, conocer esas pequeñas historias ahí que acompañan y han acompañado tu trabajo. La gente que haya empatizado contigo, que quiera contactarte, que quiera preguntarte algo, ¿a través de qué medios lo puede hacer? No sé si redes, un correo. Sí, en cualquier red me encuentran como Saúl Enríquez o Saúl Enríquez Teatro. Ahí estoy, me pueden contactar. De hecho, mucha gente me contacta. Sí, tengo un año tratando de echar a andar mi página, pero justo por falta de tiempo no he podido, pero ya en cuanto tenga mi página también se las haré saber. Oye, pues muchas gracias por haber estado aquí, gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo o escuchando. Les pedimos que se suscriban, que puedan compartir esto y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias a ti, querido Alan, lo mejor para ti. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.